tenemos un nuevo contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Mirich. Doctor, muy buenas tardes. Gustazo de estar en contacto nuevamente con usted. Hola Víctor, igual para mí un gusto. Bueno, bien como lo dice usted, con números variables en la pandemia, de lo que habíamos tenido 41 casos el día martes, ayer bajamos a 24 casos, pero lamentablemente y hoy ha habido muchos pacientes que han venido para hisoparse o hacer test rápido, varios de ellos ya positivos, así que los números, 4 pacientes que tuvimos en Villa, tuvimos 23 pacientes positivos en el departamento Constitución y tuvimos en las otras localidades un total de 38 casos positivos, lo cual hace que tengamos un total de 85 casos positivos en las 3 estadísticas que mencionamos siempre, lo cual hace que hubo un aumento de un día para el otro de 14 casos positivos. Esto indudablemente repercute en lo que es la utilización de camas. Tenemos 11 pacientes en la zona COVID del hospital, 11 pacientes en la unidad de terapia intensiva, estamos al límite de la capacidad instalada. En el sanatorio tenemos 8 casos positivos internados y 2 pacientes sospechosos. Esto en un contexto de crecimiento también en el país, que el día martes con 35.543 casos pensamos que iba a ser lo máximo, pero ayer también nos encontramos con la sorpresa de tener 39.652 casos en el país, con crecimiento en Buenos Aires, en Capital, en Córdoba, en Santa Fe, también Rosario ha crecido, o sea que estamos en una situación bastante crítica y es de esperar que las nuevas medidas que se implementan a partir de hoy puedan contribuir en bajar el número de casos. Pero lamentablemente depende de la gente que siga cuidándose, que cumpla los protocolos y que escuche lo que realmente decimos. Doctor, ¿han sido derivados pacientes de Rosario u otra localidad en las últimas horas? Sí, tuvimos los otros días la derivación de Rosario de 3 pacientes que tuvieron que venir a nuestro hospital y de esta misma manera se puede intercambiar pacientes nuestros que tengan que ir a otro efector. Pero bueno, nosotros acá, la dirección médica está permanentemente controlando esa situación, viendo la probabilidad de aumentar camas si es necesario, pero estamos en un contexto de cierta complejidad que si la gente no contribuye a lograr la disminución del uso de camas, vamos a estar en problemas en algún momento. Con relación a aumentar el número de camas, ayer nos comentaba, doctor, que la doctora María del Carmen Zoraire, bueno, en diálogo con el equipo médico, estaba analizando la posibilidad de aumentar al menos 5 camas, agregar 5 camas. ¿Eso ya se confirmó? ¿Es decisión o todavía está en No, no, estudio? no, eso es una decisión que hay que tomarla llegado el momento. Llegado el momento se habilitan más camas y se pueden hacer. Tenemos siempre la expectativa de que algún paciente pueda salir de la internación de zona COVID o de terapia y pasar a otro sector y ahí nos alivia un poco la situación. Pero es una cuestión de seguimiento, digamos, día a día y hora a hora para ver cómo se desenvuelve todo esto. Doctor, ¿hay mayormente gente adulta o jóvenes internados en este momento? La mayoría de la gente tenemos algunos que son adultos mayores, creo que son 4 por encima de 60 años y la mayoría está por debajo de esa edad. Lamentablemente tenemos que decir que en este último tiempo el promedio de edad de contagio estamos en 41 años 5, o sea 41,5 el promedio de edades que tenemos. En estos días atrás hemos tenido menores de 16, 17 años y los mayores de 56, 57 años y escasamente un número de 2 o 3 por encima de 60. Así que por eso deben cuidarse todos los grupos etarios. Bien, doctor, a diferencia de la primera ola, ya se sabe, en esta segunda ola el coronavirus está afectando fundamentalmente a los jóvenes, probablemente porque los adultos mayores ya tienen al menos la primera dosis de la vacuna y en cierta forma están un poco más protegidos. Pero no solamente están afectando, no está afectando a los más jóvenes, sino que también le está afectando de manera grave porque no es que contraen la enfermedad y la llevan como una gripe, los lleva también a permanecer internados en algunos casos. Así es. Lamentablemente, algo que dijo un colega los otros días,
que cuando el COVID entra, independientemente de la edad, automáticamente los transforma en un paciente de 70 años. O sea que el virus tiene una característica tan agresiva que un paciente que por más que sea joven de 35 o 40 años, automáticamente al tener COVID termina siendo un paciente de 70 años, lo cual aumenta los riesgos de mortalidad que tenemos con esta pandemia. Importante lo que está diciendo, doctor, porque tal vez grafica la situación y ayuda a que los jóvenes tomen conciencia sobre la gravedad de la enfermedad y cómo puede afectarlos gravemente también a ellos, ¿no? Que, como decíamos, no lo van a llevar como una simple gripe, ojalá que sí, en el caso que les toque, pero lamentablemente se están dando situaciones de gravedad y no siempre con comorbilidades. No, exactamente, y sobre todo aquel joven que pueda tener una comorbilidad es mucho más agresiva la enfermedad. Y esto viene también de haber hablado con los médicos que están trabajando en terapia o están en los módulos COVID del hospital, que ven que tienen mucho más dificultad para tratar a los pacientes en esta etapa de la pandemia que no en la primera etapa de pandemia. Los pacientes requieren mucho más medicación, un seguimiento mucho más cercano, necesitan medicaciones un tanto diferentes a las que hicieron en la primera etapa de la pandemia. O sea que esta etapa de segunda pandemia o segunda ola, como le quieran decir, nos trae más complicaciones desde el punto de vista de trabajo, de agresividad del virus y eventuales complicaciones. Doctor, ¿qué opina sobre las nuevas restricciones que dispuso el gobierno provincial? Por ejemplo, la prohibición de circular en auto, en vehículos particulares. ¿No atenta justamente contra todo lo que se viene diciendo? Porque en Villa Constitución tal vez no es una ciudad muy grande, de todos modos hay gente que vive en barrios alejados que si no viene en auto tiene que tomar un colectivo sí o sí, y eso hace que la gente termine amontonándose como no es justamente aconsejable. No, yo creo que en esa medida podría haberse puesto un horario de circulación un poco reducido y acotado, porque todas las personas deben concurrir a hacer alguna compra, hacer algo, haber a lo mejor implementado un control vehicular un poco más estricto en cuanto a la circulación, pero me parece que poder viajar en su propio vehículo en la persona es mucho más seguro que hacerlo en otro medio, que en un remis o ir caminando, porque va a haber más gente circulando caminando, que eso también puede también generar mayor aglomeración de gente, como lo dice usted. Me parece que habría que rever eso y a lo mejor dar cierto grado de libertad para que se movilicen en sus vehículos particulares, que es mucho más seguro. Acá no tenemos mucho transporte público, pero en Buenos Aires, por ejemplo, eso se ve, donde la gente va a ir a trabajar más en ómnibus, más en subte, y a lo mejor tendrían que haber establecido circulación en auto con una burbuja que no sea más de 2 personas y si es posible que pertenezcan a la misma burbuja familiar. Eso hace que se mejore la transmisibilidad de este virus tan perverso que tenemos. Claro, está la situación, doctor, que quienes deban llevar a sus chiquitos al jardín de infantes o a la escuela primaria, tal vez viven en barrio Sagrado Corazón, en barrio San Lorenzo, tienen que ir al monte, a la escuela Cristo Rey. ¿Se imagina lo que puede ser el colectivo? Es un caldo de cultivo eso. No, no, sí, sí, me parece que ahí tiene que haber algún ajuste para mejorar esa estrategia y que no sea de tanto riesgo la restricción tan estricta que se ha hecho. Doctor, con relación a la vacunación, ¿cómo continúa hoy? Bueno, la vacunación continúa en La Fontana, se está con la estratificación de ya 62 años, se sigue vacunando con Sputnik, así que esperemos que se continúe por grupo etario, más pacientes que tengan comorbilidades. Con respecto a la vacuna, hay algo interesante que quiero comentar, que si bien es en otro lugar del mundo, en algún momento puede llegar esa situación acá. En Bien. España están haciendo una investigación de grupos de trabajo que parecería, lo hablo en potencial, se podrían utilizar dos vacunas diferentes, o sea, de diferentes plataformas, con buen resultado. España está haciendo un trabajo en segunda fase, ya pasan a la tercera fase de investigación, donde utilizaron en algunos pacientes en la primera dosis la vacuna de AstraZeneca y en la segunda dosis están usando la vacuna de Pfizer. Y aparentemente con este tipo de vacunación han logrado una respuesta
en un 150% mayor de formación de anticuerpos con esta estrategia. Esperemos que ese trabajo se termine, que sea aceptado y aprobado, y quizá esto pueda ser la solución a falta de vacunas, y quizás con dos plataformas diferentes se pueda mejorar la eficacia en generación de anticuerpos. Es algo nuevo, pero bueno, lo tenemos que comentar porque la gente va a empezar a escuchar y va a decir, pero si antes nos dijeron que no teníamos que usar vacunas diferentes, parecería que los investigadores están en un camino nuevo, así que tenemos que estar atentos porque puede que esa modalidad en algún momento se pueda aplicar acá. Ojalá, ojalá, Doc. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco mucho la gentileza, como siempre. Si Dios quiere, mañana volvemos a llamarlo. Va a ser un placer, Víctor, un gusto y mañana nos vemos. Muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo, Víctor.